Shalom, shalom. 17 de Tamuz es un día de ayuno, un día de duelo, un día de recuerdo, de reflexión por cuestiones que pasaron en la historia y siguen ocurriendo hoy en día. Ahora vamos a leer en el Talmud la Mishnah que nos explica cuál es el origen de este día y vamos a ver cómo podemos relacionarnos nosotros con estas cuestiones. Dice así en Ta'anit 26 al final de la página 1. Hamishá de Barim, Eru etabotenu beshivat zar betamuz. 5 cosas le ocurrieron a nuestros antepasados. El 5 de Tamuz, Bajamishá betisha beav. Y 5 el 9 de Av. Beshivat zar betamuz, el 17 de Tamuz. Pasamos a la página 26. B. Nish tabru alujot. Se rompieron, fueron rotas las tablas del pacto, las tablas de la ley. Ubatal tamid. Y se dejó de ofrecer el sacrificio, la ofrenda del Tamid. Beufkea ir, y fue incendiada, fue puesta a fuego a la ciudad de Jerusalén. Besaraf apóstemos eta Torah, y alguien llamado apóstemos, quemó la Torah. Beemid selem baijal, y puso una estatua, un ídolo en la parte más sagrada del templo. Esas son las 5 cosas que trae la Mishnah, que luego en la página 29 se discute un poquito, porque lo que mayor dice es que conocemos estas cosas por Gemara, que significa por tradición, y no hay mayores explicaciones al respecto. No dice exactamente fechas, ni qué Torah fue la que se quemó, ni cuál fue el ídolo que se puso, y cómo puede ser que si había ídolos antes, este sea tan importante, etc. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso de las 5 cosas que sí menciona, pero por ejemplo no menciona la primera, la original, que fue el becerro de oro. ¿Cómo puede ser que lo que dio paso a la rotura de las Lujot Abrit, de las tablas del pacto, no está mencionado? Fue la madre de este caos y no está puesto, porque comienza con fueron rotas las tablas del pacto. Así que nosotros agreguemos una. Cuando bajó Moshe del monte Sinaí, vio que una parte del pueblo había seguido al Ereb Raf, a esos gentiles que él había sacado de Egipto, sin el permiso de Dios, y cuando Dios le advirtió de que no lo hiciera, igual Moshe pidió, y al final Dios le dijo, hacelo, y ahí estaba el Ereb Raf haciendo el becerro de oro, obligando a Aarón a trabajar para ellos en este acto infame, y una parte del pueblo de Israel, varones todos ellos, pocos, pero varones, se sumaron a los festejos idolátricos, impúdicos, que demostraban una falta de coherencia con lo que había pasado 40 días antes, que fue la revelación en el monte Sinaí. Ok, eso no está mencionado como uno de los 5, pero fue el huevo de la gallina. Bajó Moshe, vio eso y rompió las Lujotabrit, las tablas del pacto. No vamos a ver todas las opciones que hay acerca de por qué las rompió, cómo las rompió, qué se hizo con las partes. No viene al tema, sino que debemos saber que las tablas del pacto, eso sí es lo que menciona el Talmud, fueron rotas. Ni siquiera dice Moshe rompió, dice fueron rotas, como dándonos a entender que acá lo que ocurre fue una rotura de las Lujot, pero no fue Moshe el causante y evidentemente no fue Dios, sino que la situación provocó que se fueran rotas. Porque la palabra que dice es nishtabru, que es una forma pasiva. Acá en inglés, en la traducción, pusieron were broken, también es una forma, digamos, como pasiva, como se rompieron. No, Moshe las rompió. Si bien acá en inglés agrega que fue Moshe. El segundo es, se interrumpió el sacrificio, la ofrenda de Tamid. La ofrenda de Tamid se hacía de mañana y de tarde. Era un animalito que se sacrificaba todos los días. Y como dijimos más adelante cuando le discute la Gemara, dice esto es una tradición. Según nos relatan los sabios, es que a causa de del sitio que se hizo en la ciudad de Jerusalén, no podían entrar animalitos. Entonces los Kohanim, los encargados del templo, se encargaron de sobornar a algunos de los enemigos para que les permitieran subir estos animalitos a través de la muralla de forma oculta. Hasta que se enteraron los jefes de esos romanos que estaban vendidos, que estaban corruptos, y en lugar
de los animalitos que debían ser sacrificados en el templo pusieron chanchos. Todo esto son relatos, no es lo que dice acá ni en la página 29 el Talmud. Pueden tener su razón histórica, o puede ser una idea folclórica, o puede tener un mensaje. El hecho es que después de muchas décadas, siglos, 4 siglos, de que el Corban Tamid, el sacrificio, la ofrenda perpetua, se hacía, se interrumpió de hacer. A nosotros quizás nos puede parecer poco importante que no se hagan sacrificios en el templo, que no se maten animalitos en honor a Dios en el templo. Hoy en día, como no es parte de nuestras vidas. Pero para lo que es la tradición judía antiquísima, eso era como una rotura muy impresionante de lo que venía siendo la ley, la tradición, lo que era correcto. Como vemos, otra rotura. En un caso fue las tablas, acá fue de una costumbre, de una regla que se venía haciendo de manera constante. Y luego dice Ufkea Air, fue puesta en fuego, fue quemada la ciudad, y eso también tiene que ver con que se hizo una brecha a la ciudad. ¿Cómo fue que fue hecha la brecha a la ciudad? Estaban acá, tenemos nuevamente cuando se discute en el Talmud, acá mismo, pero en la página 29, dice, pero ¿cómo puede ser si el profeta dice que fue otro día, no el 17, fue el 9? O el 9 o el 6. Entonces dicen, bueno, lo que pasa que una cosa ocurrió durante el primer templo, que también hubo un sitio, y otra ocurrió en el segundo templo, que también hubo un sitio. Los enemigos rodearon la ciudad. Entonces en una, la brecha a la muralla de la ciudad de Jerusalén fue en un día previo al 17 de Tamuz, en la segunda fue el 17 de Tamuz, y así se coincide ambas cosas. Se trata de dos templos, uno fue una fecha un poco anterior, unos días antes, la otra fue el 17 de Tamuz, pero entre las dos se tiene como evidente que la destrucción de Jerusalén, la matanza de sus habitantes, violación de damas, todo tipo de atropellos y tropelías que ocurrió durante 3 semanas en Jerusalén, empezó el 17 de Tamuz, en los dos casos, el primer y el segundo templo. Así que las murallas fueron rotas, la ciudad fue puesta en llamas, fue una destrucción, una devastación terrible, lo cual da paso también a que comience con el 17 de Tamuz las 3 semanas de duelo, que no es solamente conectar el 17 de Tamuz con el 9 de Ab de una forma simbólica, sino que realmente esas 3 semanas, en los dos templos, cuando fueron destruidos, ocurrieron cosas espantosas dentro de la capital eterna judía, la ciudad de Jerusalén. Y acá tenemos una nueva rotura. Se rompió las murallas de la ciudad con la destrucción consiguiente. Así que tenemos rotura de las tablas, rotura de la tradición de hacer la ofrenda de Tamid y rotura de las murallas que protegían la ciudad de Jerusalén. Y luego, un personaje llamado Apóstemos, que vaya a saber quién es, porque nuevamente es una tradición que está contada. Algunos dicen que era un general romano, por el nombre pareciera que sí, o quizás podría ser griego también, y fue en la época de previa a los hechos de Hanukkah, fue previo a los macabeos. Vaya a saber exactamente cuándo fue, si fue un romano o fue en la época de los Seleucidas. Por el nombre podría ser ambos, y no se tiene concretamente datos históricos al respecto, pero es que sí, Saraf Apóstemos la Torá. Y esto podría parecernos extraño, como diciendo, bueno, se quemó una Torá, no es la primera vez. Es algo horrible, es espantoso, es un pecado asqueroso que ocurra algo así, pero es como para hacer un día de ayuno, no es como agregar algo que, bueno, pasó. Entonces, algunos de los pensadores y sabios dicen, no es cualquier Torá la que se quemó, sino que fue la primer Torá, la que era la de Moshe, esa que se encontró tiempo antes escondida en una pared del templo, que fue leída cuando fue descubierta, que fue guardada nuevamente, ahora con más cuidado. La Torá original, esa fue la que se quemó. Que no fue cualquier Torá, sino la primera. Vuelvo a decir, todos los rollos de Torá son sagrados, todos los rollos de Torá es un espantoso hecho que se rompan, que se maltraten, que se quemen, que se lo haga como un acto público
de desprecio hacia Dios y el pueblo judío y sus costumbres, etcétera. Pero acá no es cualquier Torá, sino que sería el rollo original de la Torá. ¿Puede ser? Podría ser. Y acá, ¿qué tenemos en común con las tres anteriores? Acá nuevamente se rompe lo que era original. Tenemos la copia original de lo que es la Torá, de esas miles de Torot que existen en el mundo a lo largo y lo ancho, que no hay diferencias, una letra, dos letras entre las Torot, pero no hay relatos diferentes. No son los cuatro evangelios que dicen historias completamente diferentes sobre el mismo suceso, sino que todas las Torot dicen exactamente lo mismo. Puede haber una diferencia, una letrita o dos o tres, nueve, pero no cambian el sentido de las palabras, ni hay historias diferentes, ni leyes diferentes. Y la primera Torah que se rompió, como diciendo, acá también se rompió algo que no debería haberse roto. Y por último, Bemitzer en Baijal. No se sabe exactamente quién, algunos dicen que fue el rey Menashe, un rey que fue en su momento malvado, luego se arrepintió, algunos dicen que fue el otro rey, otros dicen que fue este mismo apóstol, el otro dice que fue aquel otro. También es una tradición que se puso una imagen idolátrica dentro de la parte sagrada del templo. Y incluso en la Gemara más adelante se dice que fueron dos, no uno, etcétera. El hecho es que, ¿qué tiene de novedoso esto? Si hasta el propio Tanaj nos cuenta que hubo reyes judíos que ponían imágenes en el templo. Puede ser que haya sido la primera vez que ocurrió un 17 de Tammuz y por eso no dicen quién. Por más que acá, Steinsatz, que es el que lo hizo en hebreo y después la que se hizo ¿cómo se llama esto? En inglés. Dice Menashe, el rey Menashe, el que puso el ídolo. Lo que sí podemos decir es que acá lo que se rompió fue la santidad de no haber imágenes idolátricas dentro del templo. El templo venía siendo un sitio sagrado, sin imágenes idolátricas. Las únicas imágenes eran las permitidas por Dios, como los querubines sobre el arca, y las que agregó Salomón siguiendo costumbres que no eran idolátricas, de flores, de plantas, mismo de querubines, pero sin ninguna intención idolátrica, sino solamente como decoraciones o formas de llevar a las personas a una mayor compenetración con lo sagrado del lugar, sin ninguna intención ni idolátrica ni que motivara la idolatría. Pero acá fue como el deseo de convertir al templo en un lugar de idolatría y nuevamente es romper con lo que viene siendo la santidad del lugar y con la intención de que entendamos Dios es inimaginable, no nos podemos representar a Dios con imágenes, nada lo puede representar, ninguna imagen, ninguna persona, evidentemente que tampoco, ninguna idea podemos tener acerca de Dios, porque nuestra mente sería como una cafetera que tuviera que ser un lavarropa para poder imaginar siquiera a Dios. Y no es una lavarropa nuestra mente, es una cafetera, por tanto está incapacitada para siquiera imaginar a Dios, mucho menos entenderlo. Así que, ¿cómo una cafetera puede lavar ropa? No puede. Entonces, así como la cafetera no puede lavar ropa, nuestra mente no puede entender ni siquiera imaginar a Dios. Y por eso cuando hacemos algo concreto de Dios, como poner una imagen, y mucho más cuando es en el templo, entonces es como una rotura de nuestro corazón que dice, ¿cómo puede haber gente tan perversa y al mismo tiempo primitiva y al mismo tiempo que odia la verdad y que odia la conexión que tenemos con Dios, que pone imágenes y lo hacen concreto y quieren explicarlo de manera concreta o con cuerpos o diciendo que se convirtió en un hombre o cosas que son tan eh, contrarios a lo que es la verdadera santidad y la forma de dirigirse hacia Dios. Estos son los cinco más el becerro de oro que mencionan los sabios en esta página del Talmud, la Mishnah, que los menciona y que las hemos explicado y hemos dicho que todas tienen que ver con estas rupturas, con algo que es sagrado o de continuidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros el 17 de Tammuz, aquellos judíos que quieren hacerlo, ayunan desde antes del amanecer hasta la noche. Dependiendo si es hemisferio norte o hemisferio sur, va a ser más largo o más corto este ayuno. En el hemisferio sur estamos en pleno invierno, así que es más corto. En Israel es el ayuno más largo porque cae en pleno verano. Obviamente, el más largo de los que son cortos. Ya dura más horas, evidentemente. Dentro de 3 semanas va a ser más largo. Lo que sí tenemos que hacer es, más allá de ayunar, es
reflexionar qué fue lo que motivó el 17 de Tamuz y pensar qué cosas estamos nosotros rompiendo en nuestra vida que deberían estar unificadas, que deberían estar conectadas con lo sagrado, que deberían llevarnos a una mejor conducta. ¿Cómo podemos nosotros eliminar las cosas estas que no nos permiten ser a nosotros más saludables, más felices, más conscientes de Dios? Por ejemplo, ¿cuáles son los ídolos de oro que ponemos en nuestra vida? ¿Cuáles son esas leyes que estamos rompiendo y que deberíamos tener presentes siempre? ¿Cuáles son esas conductas habituales que deberíamos estar haciendo y que son sagradas, pero que las abandonamos? ¿Cómo permitimos que costumbres ajenas y que son negativas se metan en nuestra vida y nos quemen, nos incendien por dentro? ¿Cómo dejamos que culturas antitéticas, culturas que no nos aportan en realidad dicha y bendición, permiten que se destruya en nuestra vida la Torá? ¿Y cuáles son esos ídolos que ponemos en la parte más sagrada de nuestro ser? Aquellos que piensan todo el tiempo en Messi, aquellos que piensan todo el tiempo en Trump o Lula, o aquellos que piensan todo el tiempo en cosas que no son lo sagrado, de cómo llevar una vida mejor. Aquellos gentiles que quieren ayunar el 17 de Tamuz o el 9 de Av, si quieren ayunar, háganlo, pero no tiene ningún sentido espiritual. No deberían hacerlo. De hecho, lo que sí deberían hacer es ayudar a que los judíos conozcan que existe esto, por ejemplo, dándole el link, compartiendo este video, y logrando que todo este antisemitismo que está resurgiendo sea parado de raíz, que sea eliminado todo este antisemitismo, que todo el odio hacia los judíos, hacia la cultura judía y hacia el Estado de Israel no ocurra más. Eso es mucho más importante que estar ayunando o estar diciendo qué meditaciones antropológicamente judías noágicas puedo hacer. Lo más útil es ser socios en que todas estas cosas negativas no ocurran más. Que no se quemen Torot, que no se pongan ídolos en el santuario, que no se destruya Jerusalén, que no se destruya la cultura judía. No es trabajo de los gentiles cuidar el judaísmo, mucho menos cuidar las leyes judías, pero sí es el trabajo de los gentiles no destruir el judaísmo. Y acá tenemos Apóstemos, era un general romano, o vaya a saber de dónde. Los que destruyeron la ciudad eran babilonios o romanos. Entonces, no permitir que eso siga ocurriendo. Todos estos enemigos de Israel que tratan de destruirlo de dentro y de fuera, detenerlos con todas las herramientas que la ley da y hacer todo lo posible para que haya shalom realmente en el mundo y haya santidad en el mundo, que es mucho más importante que ponerse a ayunar o hacer todo tipo de rituales que no les competen, no aportan y no conllevan ningún avance a la espiritualidad. Por el contrario, es llenar de religión y de superstición las cuestiones que deben ser sagradas. Así que, judíos, si quieren y pueden, ayunen este 17 de Tamuz. No ágidas, si quieren, háganlo, no tienen ningún beneficio, pero más allá de ello, ayuden a que haya shalom. Para todos, que tengamos un día de ayuno que sea de plenitud, donde no pensemos en que estoy ayunando, los que ayunan, sino en que pensemos cómo podemos interrumpir todas estas plagas que están ocurriendo en el mundo para que marche todo mejor para todos. Shalom y bendiciones.